Efesios capítulo 1. Continuamos desarrollando nuestra serie La obra del Espíritu Santo. El título de este mensaje es ¿Quién es el Espíritu Santo? Esta es la parte 3. A través de esta pregunta hemos venido conociendo al Espíritu Santo, su obra, su ministerio. Si usted no ha escuchado las dos partes anteriores, le recomiendo que lo haga porque llevan una secuencia. Así que el título es ¿Quién es el Espíritu Santo? Y Pablo, en la carta que le escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1 y en el versículo 13, escribe lo siguiente: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta ahí vamos a leer. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y hagamos juntos una oración. Señor, te damos gracias. Gracias porque sabemos que tú tienes cuidado de nuestras vidas. Tú nos has rescatado, nos has redimido, pagaste el precio en la cruz por nosotros. Cuando fuimos expuestos, Señor, a la palabra de verdad, al evangelio de salvación, creímos en él, tú viniste a nuestra vida, a nuestro corazón y nos sellaste con tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo que prometiste vino a cumplirse en nuestra vida, Señor, cuando nacimos de nuevo. Pedimos en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo, como el Maestro, nos dé la luz y el discernimiento de lo que necesitamos aprender hoy, Señor. Abre nuestros sentidos espirituales, danos la sabiduría, danos aún la inteligencia espiritual para comprender y discernir tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, aquí en estos versículos Pablo está enseñando que el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente, entre otras cosas, para asegurar y preservar nuestra salvación por la eternidad. El día de hoy hay quienes suponen o piensan que la salvación se pierde, pero justamente este versículo echa por tierra esa afirmación que algunos tienen o esa convicción que algunos tienen. El Espíritu Santo que vino a morar en nosotros, Pablo lo pone aquí como un sello, es decir, la forma como Pablo lo establece es diciendo, en este caso a la iglesia de Éfeso, diciendo que fuimos sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. ¿Cuántos han sido ya sellados con el Espíritu Santo? Sí, vamos a ver si es cierto. Al desarrollar la enseñanza, usted se dará cuenta si realmente ese sello del Espíritu Santo está aquí bien marcado en su corazón. Hay por lo menos 4 verdades que se establecen cuando se estampa un sello. ¿Sí? Por ejemplo, número 1, cuando se estampa un sello, y mientras yo le estoy dando estas 4 verdades, le quiero pedir que usted piense en ese sello del Espíritu Santo que recibimos cuando nacimos de nuevo. Entonces, el sello, cuando se estampa en una hoja o en algún documento, habla de seguridad. Y el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, es decir, que fue estampado en nosotros, nos da la seguridad de que al estar en Cristo estamos seguros, ¿sí? Estamos completos en Él. No solamente estamos seguros en Él, sino estamos completos en Él. Así lo estableció Pablo en Colosenses 2:10, cuando dijo, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, el sello del Espíritu Santo en nosotros nos da seguridad en Cristo. ¿Cuántos están seguros en Cristo? ¿Sí? Un sello, cuando se estampa en un documento, también está estableciendo autenticidad. El fruto del Espíritu en nosotros, o manifestado a través de nuestra vida,
habla de nuestra autenticidad como verdaderos hijos de Dios. Pablo escribió en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dijo Pablo, ante tales cosas no hay ley. Entonces, si usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, bueno, ese sello del Espíritu Santo habla de su autenticidad como hijo de Dios. Y para ser auténticos hijos de Dios, pues debo decirle que usted debe de manifestar el fruto del Espíritu. Si alguien me dice, yo he sido sellado con el Espíritu de Dios, pero en lugar de amar, odia, pues yo dudo mucho que haya sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Si alguien ha sido sellado con el Espíritu Santo, en lugar de odiar, debe amar. Y debe de gozarse inclusive. Cuando tiene, sí, cuando tiene, pero también cuando no tiene. Debemos gozarnos. Porque el verdadero Hijo de Dios, el auténtico Hijo de Dios, se goza en la tribulación. ¿Sí o no? Bueno, un sello también habla de propiedad. Es decir, que si usted ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, usted es una propiedad de Él. ¿Sí? Porque Él, dice la Biblia, que pagó el precio por nuestro rescate. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. La palabra redención se traduce aquí el pago del rescate. Es decir, la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario pagó nuestro rescate porque merecíamos, ¿qué? Merecíamos la muerte como Barrabás. Pero Él, en su gracia y en su misericordia, estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar, pagó el rescate por nosotros. Por lo tanto, hermanos, somos propiedad de Él, ya no somos propiedad del maligno. Ahora, si alguien no tiene este sello del Espíritu Santo, no puede decir que es propiedad de Él. Porque entonces puede ser que en lugar de practicar las obras que Dios dice que debemos practicar como hijos de Dios, podemos estar practicando las obras del maligno. ¿Sí? Entonces, el sello del Espíritu Santo habla de que somos propiedad de Él. ¿Cuántos son propiedad de Él? Bueno, también un sello, cuando se estampa en un documento y el Espíritu Santo estampado en nuestro corazón, habla de autoridad. ¿Sí? Y cuando habla de autoridad no significa que yo tengo toda la autoridad para hacer de mi vida lo que yo quiera hacer. Más bien, cuando habla de autoridad, el sello del Espíritu Santo estampado en nuestro corazón, habla de que ahora el Espíritu Santo de Dios tiene su autoridad sobre mí. Él puede gobernar mi vida. Debemos estar dispuestos a que Él gobierne y tome el control total y absoluto de nuestra vida. ¿Cuántos han sido estampados con el sello del Espíritu Santo? Si tú dices que el sello del Espíritu Santo ha sido estampado en tu vida, entonces tú tienes que permitirle al Espíritu Santo que tome el control de ella misma, de tu vida. ¿Sí o no? Dice Pablo en Romanos 8:5, se lo leo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es decir, son controlados, gobernados por los deseos de la carne. Es la carne la que tiene autoridad en ellos. Pero dice Pablo, está el otro lado, dice, pero los que son del Espíritu, es decir, los que tienen el sello del Espíritu Santo, dice, piensan en las cosas del Espíritu. Es decir, son controlados o le permiten al Espíritu Santo que controle su vida. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Cuántos tienen el sello del Espíritu Santo estampado aquí en el corazón? ¿Sí? Yo tengo el sello del Espíritu Santo aquí estampado en mi corazón. Bueno, la pregunta entonces es, ¿quién es el Espíritu Santo en tu vida? ¿Quién es el Espíritu Santo en tu vida? Hasta hoy, bueno, hemos aprendido del Espíritu Santo, número 1, hemos aprendido su obra y su presencia desde el primer día de la creación.
Porque algunos suponen que la presencia y la obra del Espíritu Santo se inició a través del Nuevo Testamento, cuando inicia el Nuevo Testamento, o cuando inicia la iglesia primitiva. No, el Espíritu Santo de Dios podemos verlo, su obra y su presencia, desde el primer libro de la creación. Dice la Biblia en Génesis 1, 1 y 2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y escuche esto, como dice el versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está la presencia del Espíritu Santo desde el primer día de la creación. Número 2, hemos aprendido también acerca de su obra y presencia en la vida de Jesús, que al venir a este mundo Jesús y morir en una cruz, con ese hecho maravilloso y extraordinario y además incomprensible para muchos, Jesús estaría resolviendo una de las necesidades básicas del ser humano, que yo dije la semana pasada, que una de esas necesidades básicas del ser humano es ser perdonado de todos sus pecados. Dice la Biblia en Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Juan es el que está viendo esa escena, porque Juan es el que bautizó a Jesús. Entonces, después que fue bautizado, sube del agua, los cielos se abren, desciende el Espíritu de Dios en forma de paloma sobre Jesús. Versículo 17, Mateo 3:17 dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos entonces la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Número 3, hemos aprendido también hasta hoy que su obra y presencia está ahí cuando Jesús anuncia su partida, la partida de este mundo. Dice Juan 14:18, hablando Jesús a sus discípulos, les dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y les dará otro consolador, otro igual a mí, otro de la misma clase, para que esté con ustedes para siempre. Ahora ya no en la persona de Jesús, pero en la persona del Espíritu Santo. Por eso es que al principio yo decía, ¿cuántos han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios? La promesa se cumplió. ¿Estamos de acuerdo? Número 4, entonces, hemos aprendido también el cumplimiento de la promesa de Jesús acerca del Espíritu Santo, su obra y su presencia en la vida de los creyentes. Dijimos que con este hecho, que también es maravilloso y extraordinario y además sobrenatural, se estaría resolviendo la segunda necesidad básica del ser humano, que es recibir de las bondades de Dios. Y esta necesidad del ser humano fue resuelta el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo a los creyentes en aquel tiempo. Dice la Biblia en Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice el versículo 4, Hechos 2:4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Con este hecho entonces, la iglesia primitiva, los 120 que estaban ahí reunidos, recibieron el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Ahí fueron sellados con el Espíritu Santo de Dios. Así que los miembros de la iglesia primitiva, hombres, mujeres, niños, que sabían de esa realidad del poder del Espíritu Santo que los había investido, llenado, nadie se los platicó, ellos mismos tuvieron esa experiencia, donde ahí ese día, el día de Pentecostés, todos los que estaban ahí reunidos fueron transformados cuando descendió sobre de ellos ese poder de lo alto. El Espíritu Santo que había sido prometido, ahí se estaba cumpliendo esa promesa. Los discípulos fueron cambiados, y lo glorioso de todo este asunto
es que el Espíritu Santo está presente hoy en día en la vida de cada verdadero creyente, de tal modo que ahora cada uno de nosotros, los que ya nacimos de nuevo, fuimos también investidos con el poder de lo alto. ¿Cuántos el Espíritu Santo ha sido una realidad? ¿En cuántos? Bueno, el día de hoy, hermanos, debemos entender esto. Ya no estamos esperando el Espíritu Santo, ya no vivimos más en el tiempo de la promesa, vivimos ahora en el tiempo del cumplimiento de esa promesa. Por eso es muy importante que el cristiano nacido de nuevo se deje gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Y la pregunta es, escuche bien la pregunta. Cuando los discípulos fueron investidos con ese poder de lo alto, ¿cumplirían ellos con el mandamiento de Jesús de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿Sí o no? Sí, la respuesta es sí. La Biblia narra en el libro de los Hechos que en su primero y en su segundo discurso de Pedro, más de 8,000 personas se convirtieron ahí en Jerusalén. ¿Sí? Ese Pedro que fue investido con el poder de lo alto, desarrolló y cumplió con lo que Jesús les había mandado de ser testigos. ¿Dónde? Primero ahí en Jerusalén. Pero ya en el capítulo 9, después de la muerte de Esteban, después de la predicación de Felipe en Samaria y la reciente conversión de Pablo, dice en la Biblia en Hechos 9:31, Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por todo Judea, Galilea y Samaria, y todos ellos eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaba fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Quién? La iglesia, ¿sí? Esos primeros cristianos. Entonces, con este hecho que establece la Escritura, podemos confirmar que los discípulos a los cuales Jesús les compartió y les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, y una vez que hayan recibido el poder del Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Escritura confirma que ellos cumplieron con el mandamiento de Jesús, ¿sí o no? Pregunta, todos los que hemos sido investidos con el poder de lo alto, ¿estaremos cumpliendo con el mandamiento que Jesús le dejó a los discípulos en Hechos 1:8? ¿O estamos ahí muy cómodos? ¿Qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Ya dijimos que ellos cumplieron, pero la pregunta es si nosotros estamos cumpliendo. Se quedaron muy serios. Ahora, otra pregunta. Si nosotros no estamos cumpliendo con ese mandamiento de Jesús, después de haber sido investidos del poder de lo alto, el sello del Espíritu Santo en nosotros, ¿será porque ese mandamiento fue solamente para los discípulos de aquel tiempo? No. El mandamiento fue para ellos y para todas las generaciones que vienen, hasta nuestros días. Por eso yo quiero hacer énfasis en la pregunta, ¿realmente si ya fuimos investidos con el poder de lo alto, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, estaremos cumpliendo con la instrucción de Jesús? Porque dice Jesús, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Cuántos han recibido ese poder? Levanten la mano, por favor, quiero verlos. Porque si hay alguien aquí que no lo ha recibido, hoy puede ser un buen día para que usted lo reciba. Entonces, dice el Señor, recibirán poder. ¿Cuántos lo recibieron? Ok. Entonces dice el mandamiento, entonces si ya recibiste el poder del Espíritu Santo, la responsabilidad que tenemos como verdaderos discípulos de Jesús es de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando dice hasta lo último de la tierra, significa que hasta donde estamos nosotros aquí hoy, el día de hoy, ¿estamos cumpliendo con ese mandamiento, sí o no? Cada quien lo determina y se responde a sí mismo. Ahora, dicen los que conocen que hay más de 8,000 promesas en la Biblia.
Mucho más promesas de la Biblia. ¿Cuántos saben de una promesa? A ver, ¿cuántos saben de una promesa que me pueda decir? A ver, una promesa de Dios. Él es mi pastor y nada me faltará. Si Él es tu pastor, la promesa es nada te faltará. Ahora, yo no sé si usted ha sido observador, pero a esas más de 8,000 promesas que hay en la Biblia, ya sea antes o después, o le antecede o le sigue un mandamiento. ¿Sí? Por ejemplo ahí, nada me faltará. ¿Y qué tengo que hacer para que nada me falte? Hacer del Señor mi pastor. ¿Sí? Si tú quieres que nada te falte, debemos hacer de Él nuestro pastor. ¿Sí? Entonces, antes o después de cada promesa hay un mandamiento. Por ejemplo, le doy un ejemplo. La promesa de Dios para Abraham. Si quiere usted abrir su Biblia ahí en Génesis capítulo 12. Mire la promesa que Dios le hizo a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tiene? Dice el Señor a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Esta expresión, engrandeceré tu nombre, otra versión la traduce de otra manera. Dice, te haré famoso. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos saben que Abraham hasta el día de hoy es famoso? Porque hasta el día de hoy hablamos de él y se predica de él. Pero escuchen esto, hermanos, se predica de su carácter, no de sus dones. Y resulta que parte del carácter y la personalidad de Abraham era la obediencia. Entonces, por eso dice el Señor, engrandeceré tu nombre, te haré famoso. Pero esa fama justamente tiene que ver con su carácter obediente. Y luego le dice, y serás bendición, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En otras palabras, ni se te ocurra meterte contra Abraham, ¿verdad? Porque todo aquel que bendiga a Abraham será bendecido. Estoy parafraseando solamente la promesa que el Señor le dio a Abraham. Pero si hay alguien que te maldice, Abraham, yo lo maldeciré. Ahora, ¿a cuántos les gustaría recibir esta promesa? El día de hoy, hermanos, hay muchos que anhelan ser famosos y reconocidos aún ministerialmente. ¿Sí o no? No sé si conoce a alguien así. Quiero ser reconocido y quiero ser muy famoso en todas las naciones del mundo, ministerialmente. Pero escuche esto, lo hacen bajo sus propios medios y con motivaciones totalmente carnales. Pero cuando el Señor dice ahí, engrandeceré tu nombre, su fama se debía a reconocer toda la gente que hable o que prediquemos de Abraham, reconocer su carácter, vuelvo a repetir. ¿Sí? No su fama que tuvo por otras razones. Dice la Biblia en Proverbios 22:1, de más estimas el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Y aquí el buen nombre significa la buena fama, pero basada en el carácter de Cristo y no en los dones. ¿Cuántos quieren ser famosos por su carácter? No todos. ¿Se fija? Hay muchos ministros el día de hoy que quieren ser muy famosos, ¿sí? Pero no quieren dar a conocer su carácter obediente a Dios, sometido a Dios. Entonces, aquí aprendemos un principio. ¿Es mejor la buena fama basada en el carácter de Cristo y no en el don? Y resulta que algunos quieren que sobresalga el don para hacerse famoso. Qué bonito cantas, qué bonito predicas. ¿Y el carácter? ¿A cuántos entonces les gustaría recibir la promesa que Dios le hizo a Abraham?
A mí me gustaría. Pero la siguiente pregunta, ¿a cuántos de ustedes les gustaría o estarían dispuestos a cumplir con el mandamiento que Dios le hizo a Abraham para cumplirle la promesa? ¿Usted sabe cuál fue el mandamiento que Dios le dio a Abraham para que él fuera bendecido, para que su nombre fuera engrandecido? ¿Cuál fue el mandamiento? Vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y yo no veo a Abraham que le haya dicho, Señor, si no me dices a dónde voy, no voy. Dice la Biblia más adelante que salió así como Dios le ordenó. Por eso sigue siendo famoso hasta el día de hoy el tremendo Abraham. Sí. Otro ejemplo, hablando de la importancia de cumplir con los mandamientos que anteceden o siguen a una promesa. Le voy a dar una promesa que está por ahí en la Biblia. A ver si usted la reconoce. Siempre habrá alimento en mi casa y en tu casa, dice el Señor. Por lo tanto, pruébame ahora, porque yo, Jehová de los ejércitos, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. ¿A cuántos les gusta esta promesa? ¿A cuántos les gustaría que los cielos se abrieran y Dios derramara bendición, no hasta que sea abundante, sino sobreabundante? Está por encima de la mera abundancia. ¿A cuántos les gustaría esta promesa? No a todos. ¿Por qué? A mí sí me gustaría. ¿Cuál es el mandamiento que le antecede a la promesa? Traed los diezmos al alfolí y haya alimento. En mi casa, dice el Señor, pero también en tu casa. Y luego dice, abriré las ventanas de los cielos. El problema es que solamente queremos la promesa, no queremos cumplir con el mandamiento. Porque luego el argumento es que allá me defraudaron, es que allá me traicionó el pastor, es que allá lo descubrimos que se estaba enriqueciendo con mis diezmos y mis ofrendas, así que por lo tanto yo ya no voy a enriquecer a nadie, así que ya no voy ni siquiera a ofrendar, ni siquiera a diezmar. Por eso está tu situación como está, si es que es el caso de alguno que está aquí presente. Cualquier promesa que usted vea ahí en la Biblia, o le antecede o le sigue un mandamiento para su cumplimiento. Si no, no podemos decirle al Señor, Señor, abre las ventanas de los cielos. Si no estás diezmando y estás ofrendando, Dios, escucha esto, hermanos, Dios no va a poder abrir las ventanas de los cielos. Cuando la Biblia dice, trae todos los diezmos al alfolí, ¿se refiere a los recipientes aquellos? Porque luego yo escucho por ahí algunos que levantan las ofrendas. Por favor, traigan los alfolíes. A ver, tráeme un recipiente de esos, por favor. ¿Ese será el alfolí? ¿A eso se referirá el Señor? Trae todos los diezmos al alfolí. ¿Será este? ¿Sí o no? Este es un recipiente nada más. Cuando la Biblia habla de alfolí se refería a un granero, a un almacén. ¿Sí? A eso se refiere. Traed los diezmos al alfolí, al almacén, se refiere a una casa. ¿Cuál casa? La casa de Dios. Y ese dinero que se recoge, que llega al alfolí, a la casa de Dios, se utiliza para las necesidades de la casa de Dios, no para enriquecer a unos cuantos. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren entonces que las ventanas de los cielos se abran? Y que sea derramada bendición sobre tu vida, sobreabunde en tu vida. Y aún más, dice el Señor ahí en Malaquías 3, más adelante en el 12, y reprenderé por vosotros al devorador, es decir, el devorador ya no te podrá robar nada de lo que materialmente puedas tener o espiritualmente pueda haber en tu corazón, porque Él será tu escudo, Él será tu protección. Esa es la promesa de Dios, pero el mandamiento es, traigan los diezmos al alfolí. Ahora, no les estoy manipulando, Cada uno ya sabe lo que tiene que dar, punto.
Lo único que estoy haciendo énfasis es justamente en el mandamiento que antecede o le sigue a una promesa para que cumplamos con ella. Entonces, regresamos a Hechos 1:8, donde dice el Señor, la promesa es, recibirán ese poder, ese respaldo de mi Espíritu Santo cuando haya venido sobre ustedes. Y el mandamiento es, por lo tanto, entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el mandamiento. Y vuelvo a preguntar, ¿cuántos estaremos cumpliendo con ese mandamiento? Si algunos vienen el domingo y se les hace tan difícil. Yo ya cumplí, yo ya fui 2 horas el domingo y ya no pidas más de mí, pastor. Si quieres que yo apoye en algo, yo nada más el domingo. Yo les decía el domingo pasado que hay servidores, aquí no, en otros lugares, que piensan que le hacen un favor a Dios en servir. Así no es la cosa. Servir a Dios es un privilegio, hermanos, y escuchen esto, no todos lo tienen, Servir a Dios en su casa, ¿sí? Entonces, hay algunos que quieren servir a Dios a su manera. Son indisciplinados, llegan a la hora que quieren hacer lo que quieren. No, así no. Cuando un ministro, un servidor de cualquier ministerio, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, quiere servir bajo sus propios conceptos, principios, entonces dudo mucho que esté sellado con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea el que está gobernando su vida. Porque cuando un verdadero servidor de Dios aprecia y valora el privilegio que hay, la honra que hay en servir a Dios, mire, se apasiona por servir a Dios. En lo que sea. No, si yo no predico, no, yo no voy a servir al Señor. Si yo no estoy en el ministerio de alabanza, yo no. No, yo dar una clase con los niños, no, por favor, no, yo no. Ahora, si usted es un hombre o una mujer que ha sido sellado con el Espíritu Santo, su vida está rendida al gobierno y al control del Espíritu Santo, usted va a servir a Dios y va a valorar ese privilegio y esa honra que hay en el servir a Dios. ¿Sí o no? ¿Hay honra en servir a Dios? Y es una gran honra, ¿sí? Es una gran honra. Y el asunto es que aquel que quiere servir a Dios a su manera, en lugar de honrar el ministerio, deshonra el ministerio. Así que o servimos honrando a Dios en el ministerio, o mejor sentadito ahí, creo que te ves más bonito o más bonita. ¿Cómo la ven? Pregunta entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo, hermanos? ¿Quién es? Escuchen esto, aquí entramos en el tema apenas, ¿sí? El Espíritu Santo, ya lo dijimos en otras semanas atrás, es el Consolador, la tercera persona de la Trinidad. Pero como estamos conociendo al Espíritu Santo, escuchen esto, hermanos, el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Una de las grandes doctrinas que la Biblia nos revela es justamente la doctrina de la Trinidad. Esto significa que la personalidad de Dios se revela de 3 maneras diferentes, como el Padre, que es el Creador, como el Hijo Redentor y como el Espíritu Santo Santificador. Es decir, Él es 3 personas, pero un solo, único e indivisible Dios. No se puede dividir. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son 3 personalidades que están perfectamente unidas, conforman la divinidad, es decir, la esencia de todo lo que Dios es. El Espíritu Santo entonces es Dios. Cuando alguien te pregunte, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué le vas a responder? Es Dios. El Espíritu Santo es Dios, así que cuando hablamos de la posición del Espíritu Santo en el contexto de la doctrina de la Trinidad, debemos entender que el Espíritu Santo es Dios, tan Dios como Dios el Padre y tan Dios como Dios el Hijo. ¿Estamos de acuerdo? No son 3 dioses ni 3 personas diferentes, es un solo Dios verdadero.
¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, hermanos. ¿Por qué estoy afirmando esto? Porque hay quienes suponen o dicen o enseñan que el Espíritu Santo no es Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que el Espíritu Santo sea Dios ni tampoco una persona. Ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, electrizante de Dios que permanece en algo o en alguien. Ellos dicen que es como la energía que se acumula en una pila que no se está utilizando. Por eso dicen ellos que no es correcto decir el Espíritu Santo es el poder de Dios. Afirman ellos que en la Biblia se presenta el Espíritu Santo en el contexto de estar en un constante movimiento como lo está la corriente eléctrica o la fuerza que sale de una pila, ¿sí? Ellos afirman que el Espíritu Santo, repito, es como esa corriente que está trabajando y está activa. Así que en un desbalance total hay quienes se refieren o enseñan que el Espíritu Santo es como esa fuerza o como la energía eléctrica, y cuando llegan a una congregación, a una iglesia, esperan recibir como poderes electrizantes que los hagan acalambrarse. Pero esas son puras emociones, ¿sí? Porque el Espíritu Santo no es ninguna fuerza eléctrica. No sé si todavía haya, pero en aquellos años cuando yo era más joven de lo que soy ahora, de repente agarrábamos unos, no sé cómo se llamaban, unos cables que te soltaban energía eléctrica y los agarrábamos así, ¿sí? Y de repente empezaba uno así como a calambrarse. Y empezaba uno a recibir esos toques. Incluso si alguien me tocaba, también recibía esos toques eléctricos. Bueno, hay quienes piensan que el Espíritu Santo es esa fuerza, esa energía eléctrica. Y entonces empiezan a calambrarse, llegan a la iglesia y empiezan así. Y no te atrevas a tocarlo porque luego te dicen, es que el Espíritu Santo me acaba de tomar, y están ahí todos acalambrados. Eso no es el Espíritu Santo, hermanos. Así no trabaja el Espíritu Santo. ¿O sí? Si a usted lo enseñaron de esa manera, quiero decirle con todo el respeto que lo enseñaron mal. Porque la Biblia no dice que el Espíritu Santo es acalambramiento ni poderes electrizantes. Una ocasión fui a una congregación a predicar y al terminar se acercó conmigo una ancianita que desde luego venía enseñada de esa manera, ¿sí? Y me dice, hermano, por favor, ore por mí, ¿sí? Entonces, pues yo me acerqué con la hermana, puse mis manos, ¿sí? Y empecé a orar por ella. Pues era una oración normal, ¿sí? Y de repente yo veía a la hermana como que se me quedaba viendo y como que algo raro había en mí, y yo oré por ella y de repente ya se va, y luego la veo allá con el pastor y viene el pastor conmigo y me dice, oye, dice la hermana que no traes el poder para orar por ella, ¿qué te pasa? Le dije, no entendía yo mucho, ¿no? Dice, no, es que mira, déjame explicarte. La hermanita acaba de llegar de otro ministerio donde le han enseñado que el Espíritu Santo es como una energía electrizante. Así que si oras por ella, tienes que zarandearla así, para que sienta bonito la oración. Dice, yo la estoy enseñando, pero mientras a ella le viene la revelación y la luz del Espíritu Santo, que no es esa fuerza electrizante, ¿sí? Lo que tengo que hacer mientras ella agarra la onda, decía el pastor, dice, la agarro y entonces le doy su zarandeadita y dice, ay, qué rico, qué bonito sentí, hermano. Y se va feliz la señora. ¿Así trabajará el Espíritu Santo? No, eso no es el Espíritu Santo, ¿sí? Así que entonces los testigos de Jehová, como no creen que el Espíritu Santo sea Dios, en la manipulación que ellos hacen de la traducción de sus Biblias, la palabra Espíritu Santo, ellos la ponen en sus Biblias como con palabras minúsculas, debido a ese concepto que tienen acerca del Espíritu Santo, que vuelvo a repetir, según ellos es como una fuerza electrizante que es constante. Por ejemplo,
La traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es así se llama su Biblia. Génesis 1:2, según la versión de ellos, lo leen de la siguiente manera. A ver si encuentra usted alguna diferencia, lo voy a leer, según la Biblia de ellos. Dice Génesis 1:2, ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie y la profundidad acuosa, o sea, del agua. Y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. ¿Fuerza activa de Dios? Por eso le ponen así, la fuerza activa de Dios, porque ellos suponen que es esa fuerza, ¿verdad? Bueno, cuando usted lee en la Biblia de ellos respecto a la promesa del Espíritu Santo, en Juan 14:15, ellos lo leen de esta manera. Juan 14:15. Dice el Señor, si ustedes me aman, observarán mis mandamientos, y yo pediré al Padre y les dará otro ayudante, que estará con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, con minúsculas. Vuelvo a repetir, porque con minúsculas se está refiriendo precisamente a esa fuerza activa de Dios. Dice, entonces estará con ustedes ese Espíritu de la verdad, o sea, esa fuerza activa que el mundo no puede recibir porque ni lo contempla ni lo conoce. Esa es la versión de ellos. Entonces la pregunta que yo tengo para ustedes, y se la sigo repitiendo, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, no es ninguna fuerza electrizante. ¿Estamos de acuerdo? Y esto tenemos que enseñarlo precisamente para todos los que son miembros de la congregación. Si usted viene de otra congregación, bueno, eso es lo que nosotros entendemos, que es lo que dice la Biblia respecto al Espíritu Santo, ¿sí? Porque hemos tenido el caso donde llegan personas y pues como no ven ese tipo de manifestaciones o poderes que electrizan a otros y luego los hacen hacer movimientos incontrolables, algunos llegan moviendo la mano, son las emociones, hermanos. Tengamos mucho cuidado con eso, ¿sí? Los mormones creen que el Espíritu Santo es un hombre espíritu, con minúscula, hablando y refiriéndose al espíritu humano, ¿sí? Afirman que es hijo espiritual de Dios, el Padre, el Espíritu Santo. Pregunta, ¿el Espíritu Santo es el Hijo de Dios? Para ellos sí. ¿Sí? Los mormones creen que antes de esta vida sobre la tierra, todas las personas vivíamos en el cielo con nuestro Padre Celestial como espíritus que Él creó. Nosotros recibimos cuerpos cuando vinimos aquí a la tierra. El Espíritu Santo, como el Hijo de Dios, aún tiene que recibir un cuerpo, dicen ellos. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Así que, hermanos, si podemos entonces establecer que dentro del contexto de la doctrina de la Trinidad, el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto, mentirle al Espíritu Santo significa mentirle a Dios mismo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, hay una historia en la Biblia que confirma esto precisamente. Y en esa historia de la Biblia hay dos personajes que todos conocemos, Ananías y Zafira, y en Hechos capítulo 5. ¿Qué les pasó a estos? Vamos a ver qué sucedió, pero antes vamos a leer el contexto un poco de lo que estaba sucediendo ahí para que podamos entender ya en el capítulo 5 por qué Ananías y Zafira hicieron lo que hicieron. En el contexto, en el capítulo 4 y versículo 32, dice la Biblia, abra su Biblia ahí, Hechos 4:32. ¿Lo tiene? Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Escuchen esto, Ananías y Zafira estaban ahí entre ellos.
Eran parte de esos que habían creído ahí, ¿sí? Dice entonces ahí, eran de un alma, de un corazón, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Acuérdese, ya habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Algunas ocasiones hay algunos que me preguntan, hermano, ¿cómo puedo saber si yo ya he nacido de nuevo? O alguien que dice que ya nació de nuevo, ¿cómo puedo yo detectar que ya nació de nuevo? Bueno, la respuesta es la siguiente. Un rasgo y un fruto entre muchos otros, según este versículo, que debe de manifestar alguien que ya nació de nuevo, es el siguiente. No dice que lo suyo es de su propiedad. Nada de lo que posee, sino más bien sabe y tiene la convicción que todo es de Dios y Dios lo puede utilizar para suplir la necesidad del que no tiene. No sé si me di a entender. Uno de los rasgos y características de alguien que dice que ya nació de nuevo, no dice, lo mío es mío y no lo voy a compartir con nadie, porque lo gané con el sudor de mi frente. He trabajado, me he desgastado, por eso tengo lo que tengo materialmente hablando. Y desde luego esto, a los que no entienden este principio, dicen, eso que está diciendo no me gusta, lo siento mucho, pero así es. Todo es de Dios. El que es nacido de Dios reconoce que todo es de Dios, ¿sí o no? ¿Se fija cómo no todos dicen amén? Pero así es, aunque diga o no diga amén. Todo es de Dios. Y mire, hay testimonios, ¿sí? Le pudiera contar un montón de testimonios de personas que acumularon y acumularon riquezas, suponiendo y pensando que todo era de ellos, pero sabe, de un día a otro todo eso se les acabó, porque Dios así lo decidió. ¿Quién es el dador de todo? Dios. Él da la vida y Él quita la vida. ¿Cuándo? Cuando Él quiere. El que es nacido de Dios, uno de los rasgos que manifiesta es, todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Y no me estoy refiriendo solamente a lo material, eso es secundario. Mi vida, Señor, es tuya. Mi tiempo es tuyo, Señor. Mi fuerza es tuya, Señor. Lo que tú quieras hacer con mi vida es tuya, Señor. Tú la compraste, tú pagaste el precio. Tengo el sello del Espíritu Santo que lo confirma. Soy propiedad de ti, Señor. ¿Cuántos son propiedad del Señor? El que tiene el Espíritu Santo, el que ha sido sellado con el Espíritu Santo, manifiesta como un fruto de su nuevo nacimiento que todo es de Dios. El que no, no. Así es. Entonces la pregunta que yo tengo para usted, bajo esto que estoy diciendo, ¿ya nació usted de nuevo? Buena pregunta. Porque luego el Señor nos pide algo, ¿sí? Porque quiero decirle una cosa, cuando Dios nos pide algo, es porque Dios nos quiere bendecir. Pero a veces en nuestra falta de conocer el corazón de Dios, en lugar de decirle, está bien, Señor, ahí está, retenemos. Vuelvo a repetir, no me estoy refiriendo solo a los asuntos materiales. Si Dios te pide algo materialmente hablando, ¿qué vas a hacer? Si Dios te pide tu carro, ¿qué vas a hacer? Si Dios te dice, dáselo a fulano de tal que no tiene auto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Seguimos leyendo, versículo 32 entonces. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esa es una evidencia de que alguien ya nació de nuevo. 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad.
¿Cuántos quisieran que este principio o este mover que fue especial para aquel tiempo siguiera fluyendo en nuestros días? ¿Cuántos quisieran? Debiera de ser así. Este fue un mover especial para la iglesia de aquel tiempo, ¿verdad? Que si quedó establecido ahí en la Biblia es porque nos da un ejemplo que usted y yo podemos vivir. Pero resulta que en la práctica vemos cuando alguien tiene necesidad y decimos, es posible que ande en pecado, por eso está como está. O a lo mejor no tiene fe. Ahora, el método que ellos utilizaron para lograr el propósito de que no hubiera necesidad entre los que estaban ahí, era que ellos venían y entregaban el dinero a los apóstoles y ellos, los apóstoles, se encargarían de hacer la distribución a los necesitados de forma equitativa. Y escuchen esto, el propósito se cumplió en aquel tiempo. Porque estamos hablando acerca de que si el Espíritu Santo es Dios, si alguien le miente al Espíritu Santo, no solamente le están mintiendo al Espíritu Santo, le están mintiendo a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Entonces, el dinero lo traían a los apóstoles, a los pies de los apóstoles, y los apóstoles que sabían de las necesidades de todos, repartían equitativamente a todos. Yo no veo al Pedro que agarraba ahí para quedarse con él, con alguna cosa. ¿Sí? Hoy, tristemente, debo decirlo, y así lo voy a poner entre comillas, hay ministros y ministerios que usan estos versículos para manipular a la gente diciendo, traiga sus donativos, venda sus propiedades, si usted no puede ir a las naciones, nosotros iremos y haremos la distribución equitativa a los que están necesitados allá en la India, allá en la África, en las Filipinas, en Nicaragua, en Argentina, en México. Usted venga y traiga sus donativos, venda su casa, nosotros iremos y haremos la entrega. Y resulta con que después nos damos cuenta que ya tiene un yate privado o una mansión, o de repente tiene un edificio para la congregación muy moderno, o de repente ya nos dimos cuenta que compró un canal de televisión y con los mejores, pues toda la maquinaria del último grito de la tecnología, y ya tiene su canal de televisión, y en ese canal de televisión sigue haciendo los famosos teletones, o si no tiene una televisión porque no le alcanzó el presupuesto, porque los que dieron donativos no dieron lo suficiente, bueno, por lo menos se compra una emisora de radio y dice, ya tenemos la emisora de radio, y empiezan a seguir manipulando a la gente, traiga sus donativos, nosotros vamos y llevamos a los pobres, nosotros vamos y llevamos el mensaje del evangelio, y entonces empiezan a hacer sus radiotones, los ladrones, que luego usted los descubre y ya tienen por allá esto, tienen una cuenta del banco a nombre de la esposa. Bueno, hay algunos que han abusado tanto de la gente, manipulándola con su dinero, que mandan dinero a la bolsa de valores y empiezan allá a invertir en la bolsa de valores, ¿sí? Y obviamente sus inversiones empiezan a producir y a producir. Y muchos de esos abusadores, sus inversiones en la bolsa de valores, se les han venido abajo y se han quedado en la ruina. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque hicieron malas inversiones? No, porque le mintieron a Dios. Por ladrones. Seguimos leyendo Hechos 4:36. Acuérdense que estamos viendo el contexto, qué era lo que estaba sucediendo para después llegar a la escena de Ananías y Zafira. Entonces José, 36, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es decir, los apóstoles harían la distribución de esos recursos económicos de forma equitativa. Pregunto, ¿lo hicieron sí o no? Sí, sin lugar a dudas así fue. Capítulo 5, vamos al capítulo 5.
versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Otra versión dice, vendió una heredad y en complicidad con su esposa Zafira robaron fraudulentamente. Yo quiero que vaya leyendo conmigo cómo está la situación con estos dos personajes. Acuérdese, estamos hablando que el Espíritu Santo es Dios y quien le miente al Espíritu Santo le miente a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 2. Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Otra versión dice, Ananías y Zafira defraudaron del precio. Cuando dice ahí, sustrajeron del precio, otra traducción dice, defraudaron del precio. La palabra defraudar se traduce alguien que abusa de la confianza y que no es transparente. Acuérdese, quien no es transparente y abusa de la confianza, no le miente a los hombres, le miente a Dios. ¿Sí? En otras palabras, esta pareja, Ananías y Zafira, con toda premeditación, con toda frialdad, planearon como un engaño. Y eso ya de por sí es una culpa. Trajeron solo una parte fingiendo que esa parte que traían era el total del producto de la venta. Dijeron, pues el Pedro no sabe cuánto valen las propiedades aquí. Le vamos a decir que la vendimos en tanto, ¿verdad? Y fueron y le llevaron ahí. Versículo 3. Dijo Pedro, yo quiero que note muy bien que ese Pedro fue un hombre que había sido investido con el poder de lo alto. En otras palabras, ese Pedro tenía discernimiento espiritual, para discernir el corazón. El Espíritu Santo que está en nosotros nos da discernimiento espiritual, ¿sí? Para discernir la verdad de la mentira. Así que no se crea de todo lo que le digan. Discierna espiritualmente, como Pedro. Dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? ¿Por qué Pedro en el versículo 3 le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y en el versículo 4 le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Porque el Espíritu Santo es Dios. Digo, si saliendo después de este lugar usted todavía sigue pensando que el Espíritu Santo es esa fuerza electrizante, pues necesitamos darle una zarandeada. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Sí. Pregunta. ¿Este hombre Ananías murió por haber sustraído del precio? Ya de por sí esa mentira pues era ya de por sí un pecado, ¿sí? Pero la pregunta es esa, ¿murió por lo que se robó? Murió, la realidad de su pecado es que su hipocresía espiritual fue la que lo llevó a este fin. Suponiendo que podía engañar a Dios, murió no por lo que robó, sino por haberle mentido a Dios, hermanos. El asunto es serio, Señor, ahora sí te prometo que te voy a cumplir. Bueno, vamos a ver más adelante qué sucedió. Versículo 6. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. En aquel tiempo ni siquiera los embalsamaban, nada más los agarraban y los ponían ahí, así los enterraban, ¿verdad? Ahora los arreglan y los ponen guapos, ¿no? Versículo 7. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Yo me imagino que la Zafira empezó ya pasaron 3 horas y no ha llegado Ananías, ¿qué pasó? ¿Qué estará sucediendo con
con mi esposo, voy a ver qué sucedió, porque ya debería de estar aquí. Entonces, Pedro, versículo 8, le dijo, vemos una vez más el discernimiento de Pedro, le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, Pedro, en tanto. 9, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Estos mismos versículos se los voy a leer rápido en otra versión. Dice Pedro, ¿por qué estuviste de acuerdo a la hora de tentar o probar si podías engañar al Espíritu del Señor? Escucha, ¿puedes oír esos pasos? Los hombres que están llegando, los hombres que acaban de enterrar a tu esposo, están allá a la puerta y ahora van a hacer lo mismo contigo. Y al instante, versículo 10, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vino temor. Ahora, escucha esto. No solamente fue un temor, así de producir miedo, pero fue un temor de Dios también. Porque fue una muestra gráfica, así real. Lo vieron en vivo y en directo, todos los que estaban ahí reunidos, que con Dios no se juega. Y Dios quiso manejarlo de esa manera para que todos los que estaban allí alrededor recibieran como un escarmiento o una advertencia que venía del cielo como consecuencia de lo que viene por pecar y mentirle a Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo entonces? Es Dios. ¿Y el Espíritu Santo está en tu corazón? ¿Sí o no? ¿Tienes ese sello? ¿Sí o no? Bueno. ¿Alguna ocasión usted le ha hecho promesas a Dios? Yo sí. ¿Cuántos le han hecho promesas a Dios? Porque Dios tiene ahí en la Biblia más de 8,000 promesas. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuántas de esas promesas que nosotros le hemos hecho a Dios, cuántas de ellas le hemos cumplido? Ahora vuelvo a repetir, el asunto es serio, hermanos, tan serio como lo que le sucedió a Ananías a Zafira. Con Dios no se juega, ¿verdad que no? ¿O sí? Si alguien está jugando al cristianito, pues mejor cambie de juego, porque le puede pasar lo que a Ananías y a Zafira. Sí. Déjeme leer y casi terminamos. Voy a leer otras escrituras. Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, 21. ¿Lo tiene? Lea conmigo ahí con su vista. Dice la escritura, cuando haces voto a Jehová tu Dios, ahí voto se traduce promesa, Entonces podemos leer, cuando haces una promesa a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Insisto, no se refiere solamente a asuntos materiales, 22. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Señor, te voy a ofrendar mi tiempo. ¿Sí? Y resulta con que se da el momento en el que debes ofrendar de tu tiempo y dices, ay, Señor, mejor mañana, ¿no? Ahí está muy claro. ¿Sí? Ahora, si esos versículos no quedaron claros para usted, vamos a Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5.
No sé si su encabezado ahí en su Biblia, al inicio de este capítulo, dice como la mía. El encabezado dice la insensatez de hacer votos a la ligera. ¿Así dice? Bueno, solamente les recuerdo que esa palabra insensatez también se traduce lo tonto, de hacer votos o promesas a la ligera. Es tonto, ¿sí? Es insensato, falto de entendimiento. Eclesiastés 5:1. ¿Lo tiene? Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Lo entendió? ¿Cuántos le han hecho promesas a Dios? ¿Cuántos las hemos cumplido? Sí. Ahora, ¿ha oído usted de las famosas ofrendas que se levantan ahí en una iglesia? Hablando de ofrendas, ¿no? ¿Ha oído usted esas famosas ofrendas que se levantan ahí para una obra determinada o una misión o alguna tarea que se va a desarrollar en la iglesia? Y dice ahí el ministro, vamos a hacer promesas de fe. ¿Han oído esas famosas promesas de fe? Ofrendas así que se levantan bajo ese título, promesas de fe. ¿Lo ha oído? Bueno, ¿sabía usted que en esas famosas promesas de fe solamente el 3% de los que hacen esas famosas promesas de fe las cumplen? Aunque usted no lo crea. Por eso aquí no levantamos promesas de fe, porque no cumplen. Y no por eso tampoco, porque no es la manera como. ¿Sabe cómo se sostiene un ministerio de promesas de fe? Ahora el que las haga, pues, está bien, cada quien. Pero ¿sabe el principio bíblico por el cual un ministerio se debe de sostener? ¿Cómo es? Haciendo promesas de fe, haciendo conciertos, haciendo campañas, vendiendo comida, haciendo esto, haciendo aquello. ¿Así se sostiene el ministerio? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo? Con diezmos y ofrendas. Ahora, el diezmo en el Antiguo Testamento era la ley. Y la ley exigía, ¿cuánto? 10%. Pero usted y yo ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. La gracia lo da todo. De tal forma que significa que si usted y yo estamos viviendo en la gracia, nuestras ofrendas deben estar por encima de los diezmos. ¿Sí o no? El asunto es que alguien dice, aquí está mi diezmo y ya cumplí. Bueno, pues cada quien. Sí. Estoy hablando solamente en términos económicos, ¿no? Es más, no se preocupe, no voy a recoger ninguna ofrenda de fe, ¿eh? Promesas, no vamos a recoger nada de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí están las estadísticas, solamente el 3% y el otro 97%, ¿dónde quedó? En pura emoción. Sí, ¿cuántos creen que podemos comprar este edificio? ¿Sabe que venden este edificio? ¿Saben cuánto lo venden? 2.5 millones de dólares. Ya lo bajaron, cuando entramos aquí valía 4.5, ya va en 2.5. ¿Cuántos creen que lo podemos comprar? Bueno, pues vamos a levantar una ofrenda con promesas de fe. ¿Cuántos quieren hacer una promesa de fe? ¿Cuántos quieren hacerla? Miren, hermanos, yo ya sé, solamente el 3% va a cumplir. Y eso me voy. Ni siquiera el diezmo. Por eso, si Dios nos quiere dar el edificio está bien y si no, no.
Yo no voy a cargar a la iglesia en un compromiso que ya sé que no podemos pagar. Porque si no al rato vamos a, hermanos, necesitamos pagar el mortgage del edificio. Son $25,000, hermanos, y no han dado sus diezmos. Pues allá tú, pastor, porque yo firmo. Porque el pastor emocional que no fue a la presencia de Dios para que el Espíritu Santo le diera dirección y pudiera realmente discernir si esa era la voluntad de Dios, fue y firmó el contrato por fe. Así no funciona, hermanos. Yo no me voy a endeudar, o si quieres tú, yo. ¿Firmas por fe? Si usted le ha prometido algo a Dios, hermano, no tarde en cumplirle. Ese es el mandamiento de la Biblia. ¿Sí? Demos a Dios lo que es de Dios, nada más. ¿Verdad? Porque si tú le dices, Señor, ahora sí, te voy a dar mis diezmos, si no se los das, cuidado, puede pasar lo que a Ananías y a Zafira, porque no me estás mintiendo a mí. Yo no soy omnisciente, no conozco nada. No conozco las verdaderas motivaciones e intenciones del corazón de ustedes, no, por más fe que tenga. No sé qué está pasando aquí en su corazón, pero Dios y su Espíritu Santo que está en ti, ese sí. Él sabía desde un inicio que Ananías y Zafira se juntaron y dijeron, vamos a decirles que la vendimos en $25,000. ¿Sí? Y nos vamos a robar otros $25,000. Los guardamos acá y mira, nadie supo, nadie se dio cuenta. Hubo alguien que sí se dio cuenta y fue Dios. Y por esa causa, por haberle mentido, ellos se quisieron parar el cuello, quisieron ahí ante la congregación, $25,000 para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Para su perdición, se fueron al infierno por mentirosos. Porque no le mintieron a Pedro, le mintieron a Dios. ¿Por qué dice Pedro? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón, Ananías? No le has mentido a los hombres, le has mentido al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y en ese momento, ¡pum!, cayó y expiró. ¿Es seria la cosa, sí o no, hermanos? Es muy serio el asunto con el Señor, hermanos. Así que si seguimos jugando al cristianito, algo puede pasar. Hagamos una decisión por Él. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Póngase de pie entonces y vamos a orar. Bueno, aprovechando que se pusieron de pie, vaya sacando su cartera o su chequera y vamos a darle al Señor lo que es del Señor. Usted ya sabe, ¿verdad? Mientras hacemos ese compromiso con el Señor de ser fieles a Él, porque Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Por lo tanto, si reconocemos ese sello en nosotros, entonces, como auténticos y verdaderos hijos de Dios, discípulos de Jesús, vamos a cumplir con lo que la Biblia nos enseña que debemos de cumplir. El que no es un auténtico hijo de Dios, ese dice, yo voy a hacer lo que yo quiera, soy libre y vivo en un país libre. Pues, sí, cierto, está bien, adelante. Pero los que somos verdaderos hijos de Dios, sellados con el Espíritu Santo de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer para Dios. ¿De acuerdo? Oremos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Yo no sé si este mensaje ha hablado a tu corazón. ¿Sí? Mientras yo estaba hablando, sin lugar a dudas, el Espíritu Santo de Dios estuvo hablando a tu corazón. Y quiero pedirte, en el nombre del Señor, que hagas una decisión en tu vida y que le digas en tus propias palabras al Señor, Señor, perdóname, tal vez he estado jugando por este tiempo, por todo este tiempo,
perdóname, no quiero hacerlo más. Quiero que mi vida te exalte, Señor. Quiero que mi vida te dé gloria. Porque tú eres el Rey y Señor de mi vida. Porque tú pagaste el precio por mí en la cruz. El pago del rescate por mi vida lo hiciste tú, Señor. Derramaste tu sangre por mí, Señor. Soy de tu propiedad. Ahora ya nada me pertenece, Señor. Todo es tuyo, Señor. Mi vida es tuya, mi tiempo es tuyo, mi fuerza es tuya, Señor. Tú me compraste totalmente, Señor. Ahora yo soy tu esclavo, Señor. Así que, Señor, perdónanos y límpianos y purifícanos de todo pecado, de toda maldad. Queremos ser genuinos. Queremos ser verdaderos discípulos tuyos, Señor. No queremos ser hombres y mujeres emocionalistas solamente. Queremos ser auténticos, Señor. Que podamos reconocer, Señor, que tu autoridad, la autoridad de tu presencia a través de tu Espíritu Santo nos puede gobernar. Puede tomar todo el control de nuestra vida totalmente. Cada área de nuestra vida queremos rendirla a tus pies, Señor. Oh Señor, aquí estamos delante de ti.